Buenas noches, soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020, cuarentena día 7. Confinamiento obligatorio día 7 con dos novedades de último momento. La primera, la que ves allí, el tema sanitario. 12 fallecidos, se agregaron 4 más, 589 casos totales. Está con nosotros el doctor Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, una de las personas que más claramente nos ha explicado. Gracias por estar con nosotros, Doc. Solo para una pregunta breve, ¿le preocupa esta cifra que estamos teniendo en este momento? Es una cifra que venimos viendo ascender día a día y es parte de la evolución de esta epidemia en la Argentina, ¿no es cierto? El otro tema que nos ha tomado esta noche es que el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido, y lo publica en momentos más, el cierre total de las fronteras. Nadie va a ingresar ni nadie va a salir de la República Argentina. Quizá la teoría Felipe Solá del comienzo, cuando empezaba a hablarse del coronavirus. Se cierra Argentina, es un país blindado. Salvo excepciones muy, pero muy específicas y muy pequeñas, está cerrada la República Argentina. Doctor Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas noches. ¿Primera reacción frente a este cierre de fronteras? Bueno, es parte de la estrategia que está llevando adelante el gobierno para que esta cuarentena tenga el resultado que todos esperamos, ¿no? Porque esta es una cuarentena que tiene un sacrificio no solamente económico, sino todo un sacrificio de desgaste para toda la sociedad que le está llevando adelante con mucha fuerza, con mucha decisión y con mucha responsabilidad. Bien, voy a repasar con Javier, con Nacho, Gustavo, Mariano, gracias por estar con nosotros. Javi, ¿qué significa esto? ¿Lo podemos ver, por favor, qué significa este cierre de fronteras que se decreta, está publicándose a la medianoche, pero esencialmente es todos los pasos fronterizos, todos los aeropuertos, todos los puertos? Ahí hay una gran discusión sobre qué está pasando en los puertos, particularmente en mi provincia. Ahí tenés puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera, cualquier otro punto de acceso, Javi, se bloquea, se blinda la República Argentina. Sí, va a ampliar la información Nacho, que tiene el decreto, pero ahí también es un tema muy importante Brasil. Lo comentábamos ayer, Luis, porque la curva de Brasil, la curva de infectados y de muertos en Brasil, donde ya dijimos acá que hay anarquía sanitaria impulsada por el propio presidente Bolsonaro, está llevando a que la curva de infectados y muertes en Brasil se esté pareciendo a los inicios de Italia. Al diablo. La curva de Brasil, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo tuvo claro, no estoy hablando de Singapur, de China, de Tailandia o de Japón, estoy hablando de Brasil. La curva de infectados y de muertos en Brasil está asemejándose a la de los inicios de Italia cuando empezó a salirse de control la pandemia. Recordemos que Bolsonaro minimizó, retó a los gobernadores de los estados brasileños diciendo no se puede parar el Brasil. ¿Qué puede pasar, doctor Quirós, si Brasil, ojalá que no, pero se descontrola la cantidad de infectados? Decididamente sería una cosa muy grave. Y yo creo que en los países que han intentado minimizar el impacto de esta pandemia han tenido que recalcular sus estrategias y rápidamente cambiar. Es el caso típico de eso es Inglaterra, ¿no es cierto? Claro, que Boris Johnson dijo que se infecten los que se tengan que infectar y volvió para atrás. Porque históricamente se sabía para algunas enfermedades menos contagiosas que uno podía dejar algún nivel de contagiosidad social y que el sistema se podía autorregular. La verdad que este virus en particular no permite esa estrategia, claro, porque el nivel de casos, la cantidad de casos que aparecen bruscamente es tan alta que no hay sistema que lo pueda cuidar, ¿no? Nacho, ¿sabemos si... Doctor Berni, ¿se posterga la cuarentena, el confinamiento? Eso lo determinará el presidente de acuerdo a cómo vaya evolucionando la epidemiología y va a hacer lo que tenga que hacer para que, vuelva a repetir, para que esto resulte como estaba planificado. Es lógico que un funcionario no quiera de ninguna manera ni anticipar y corresponde. Por eso te pregunto, Nacho, ¿se posterga? Sí, exactamente, Luis. Se posterga, la decisión ya está tomada. Lo único que está definiendo Alberto Fernández es cuándo lo anuncia y el lapso. ¿Por qué digo esto? En principio todo parece indicar que va a ser el 13 de abril. Hay quienes le dicen que tiene que ir más a fondo, como planteaba Javi los otros días aquí, porque entienden que se necesitan al menos 3 semanas más de cuarentena para poder bajar la curva. Ahora, en las próximas horas va a salir el presidente a confirmarlo. Entiendo que el viernes o sábado estaría dando el anuncio, mañana o pasado. Hoy lo vi al presidente en la televisión pública, estuvo entrevistado por Rosario Lufrano y la gente del noticiero no
no quiso hablar, pero las dos versiones son estas que vos estás planteando, Nacho. O va derecho a 13 de abril, post Semana Santa y Pesaj, o queda en el 6 con chance de postergar una semana más, ¿no? Exacto, porque el día 20 de abril, lo repasamos el otro día aquí, es cuando aparentemente comenzaría a aplanarse la curva según las proyecciones que hizo el Ministerio de Salud. A partir del día 20 de abril, teniendo en cuenta que si ya te estirás hasta el 13, hiciste 3 semanas, ¿por qué no asegurarse con una semana más? El impacto económico es muy amplio, por eso el presidente todavía no lo anunció, pero la decisión ya está tomada. Tiene lógica lo que está planteando Nacho, en el sentido de la curva todavía no se puede ver con los efectos de estos primeros días de cuarentena, ¿no? Por supuesto que no, tarda 14 a 21 días en mostrar algún efecto, pero a mí me gustaría remarcar que la estrategia de supresión, que es un poco lo que la Argentina y en la ciudad estamos acompañando, tiene básicamente 3 componentes. El primer componente es el que están hablando, el aislamiento o el distanciamiento social masivo, ¿no? El segundo componente es la identificación precoz, el aislamiento sistemático de las personas que tienen la enfermedad o tienen alto riesgo. Y el tercer componente es lograr aislar severamente a las personas de mucho riesgo del resto de la sociedad porque es peligroso para ellos. Estos 3 componentes de la estrategia general se tienen que balancear entre sí. Uno puede disminuir la intensidad de uno de los 3 si los otros 2 están muy fuertes. Aislamiento social de un lado, identificación rápida y aislamiento social de los casos y cuidado de las personas de alto riesgo y separación de esas personas de su propia familia dentro de su domicilio o en la estrategia que cada uno pueda. Las 3 van juntas. Las 3 van juntas. En las últimas horas, doctor Berni, la discusión es provincia de Buenos Aires si se puede sostener, porque físicamente hay personas en estado de muchísima necesidad. Digamos, para aislarse, voy a citar a Jorge Asís, para aislarse hace falta tener en dónde aislarse. Mucha gente no tiene capacidad de hogar para hacerlo. Sí, el conurbano profundo es una situación a diario, es una situación casi universal, le podría decir. No es la excepción en el conurbano profundo, es casi la regla, podríamos y sin caer en una exageración, y por eso es muy importante todo el trabajo que estamos haciendo junto con los intendentes de ir asistiendo a cada una de esas familias que ni siquiera tienen la posibilidad de tener un termómetro en su casa, que no tienen la posibilidad de tener una canilla en su casa, mucho menos un baño, y que además tienen en una habitación, mejor dicho, en una casa habitación, porque son casas de 4x4, 5x5, de chapa, que con 30 grados de calor es imposible estar ahí, hacer un aislamiento mucho más social, más confinado por comunidad, y además trabajando para la asistencia permanente, ¿no? Porque a ver, profundicemos un poco esto. ¿Qué se imagina? ¿En barrios? O sea, que la gente pueda moverse dentro del barrio, dentro del distrito. No es una cuestión de vigilancia policial, es una cuestión de educación en el barrio, de trabajar comunitariamente, de no hacer grandes movimientos innecesarios, porque usted calcule que, como bien decía el doctor Quirós, en una misma habitación vive la madre, el padre, la abuela, los chicos, hay que asistir, hay que ir a buscar a la abuela, hay que separarla, son familias que, créame, que salen a la mañana para comprar lo que van a almorzar, y si cenan, salen a la tarde para comprar la cena. Entonces, están acostumbrados a otro ritmo, no están acostumbrados a ir con el auto, llenar el changuito para todo el mes, y nos quedamos encerrados en casa. Un sacerdote del conurbano me decía fácilmente, dice, hay casas en la provincia de Buenos Aires que viven 3 generaciones, mínimo, si no 4, donde hay una persona de 60 años que puede ser bisabuelo de un bisnieto, obviamente, que está ahí metido y que viven juntos y que solidariamente se la bancan, pero que implica un hacinamiento muy grave esto. Que no es la excepción, ¿eh? No es la excepción. Que no es la excepción. Prácticamente en el conurbano profundo es casi la regla. Por eso es importante remarcar que la cuarentena no es una medida que de por sí sea suficiente, ni sea lo único que tenemos que discutir. La estrategia tiene que ser integral, y todo este tipo de dificultades que son tan profundas y tan complejas tienen que estar dentro de la planificación de lo que tenemos que hacer. Alguna vez empezamos a hablar acá con algunos colegas suyos, epidemiólogos y demás, tenemos que empezar a pensar cómo salimos de la cuarentena. ¿Estamos en momento de pensar en cómo salir, o en todo caso cómo sostener esto que estamos teniendo? Yo diría que lo que tenemos que hacer es completar la estrategia de supresión, porque está demostrado internacionalmente que una medida sola no modifica la curva de tal manera de poderla sostener definitivamente, y se requiere una estrategia integral. Uno puede flexibilizar más adelante la cuarentena a la medida que los otros 2 componentes que yo describí funcionen muy bien. Eso significa mucha capacidad. Los 3 componentes, porque me parece interesantísimo. Voy de vuelta. Hay 3 patas esenciales, son muchos más, ¿no? Pero es separar la sociedad como lo estamos haciendo en la cuarentena,
poder identificar precozmente y testear a toda la gente que tengamos sospecha de la enfermedad, porque es una enfermedad que tiene mucho más componente asintomático y de cuadros banales de lo que pensábamos que tenía esta enfermedad. Entonces, detectar precozmente y separar de la familia los casos de enfermos, ya sea en el hospital, en un hotel, a donde sea, pero separarlo. Y la tercer componente es al revés, separar a las personas de riesgo de la familia. Y esto, como bien decía Bernie, que es una verdad absoluta, lo que le estaba describiendo, tiene una complejidad social en el conglomerado metropolitano que por complejo no significa que no lo tengamos que aproximar, porque si logramos balancear las tres componentes, cada uno de ellos podrá ir suavizándose con el paso del tiempo. Repaso, aislar, como estamos haciendo ahora, detectar rápido si hay alguien que está... y separar de la familia a la gente de riesgo, mayores de 60 años, inmunosuprimidos o con sí, yo diría mayores de 70 sería un punto más apropiado porque es donde verdaderamente empieza rápidamente el riesgo. Claro, digo, si está llegando ahora al programa, decirte que hay dos grandes novedades. Las primeras, las sanitarias, ¿no? Que miramos con mucha atención, estos 589 casos totales, las 12 personas fallecidas, y lo otro que es blindar, Gustavo, blindar la Argentina. Yo no tengo, estoy pensando cuándo, época de guerra, que se haya cerrado la frontera. En realidad no cerramos precisamente la frontera con Brasil o con el resto de América Latina, esto es único. No hay antecedentes. No registra antecedentes. Mariano, no. No recuerdo ni en la guerra de las Malvinas, no recuerdo en mi vida haber visto esto. No, nada. Sin recurrir al Estado sitio, sin recurrir a la libertad, al impedimento de libertad de locomoción. Lo que pasa, Luis, acá tenemos que entender algo. Yo cuando escuchaba recién, esto es estado de necesidad. Hay dos bienes jurídicos. La economía, la vida, moverse, la libertad ambulatoria o lo que hoy se está privilegiando, la salud pública. Entonces, frente a esto, no queda otra que tomar conciencia que lo más importante es la salud pública. Sin duda. Bueno, entonces que se restrinjan otros derechos, no queda otro remedio. La vida en general es elegir entre dos cuestiones. Y para un gobernante mucho más. O sea, tenés que elegir la salud, por ejemplo, la economía, como decíamos el otro día, la seguridad. Y acá hay un bien, me parece, hoy supremo, que es la salud de la población, doctor. El presidente fue muy claro. Acordate que empieza su discurso diciendo: yo voy a cuidar la salud del pueblo argentino. Claro. Y es lo que hay que pensar hoy. Sí, Sergio. Y hay que poner todo ese esfuerzo, porque el presidente ha sido muy claro, entre economía y salud, yo elijo la salud, ir por el camino de la salud, y es ahí donde tenemos que volcar todo el esfuerzo colectivo en beneficio del bien jurídico tutelado, que es la vida por sobre todas las cosas. Sí. La salud, obviamente, creo que nadie lo discute, es el bien mayor, pero cuando el presidente define eso, también está tomando permanentemente medidas económicas. ¿Por qué? Porque Argentina y el mundo occidental está discutiendo ahora cuánto grado de confinamiento resiste la economía. La economía sigue viéndose subalternamente, pero todos los días vos tenés anuncios ahí. ¿Por qué? Porque se advierte que es un frente que no lo podés plantear antitéticamente. No es una cosa o la otra. Tenés que acompañar. La salud primero, pero la economía la tenés que monitorear, porque eso hace, lo que señalaba el ministro recién, a la administración de toda la estrategia global que tiene que tener frente a Bueno, de hecho, hoy el presidente dijo que está a firmarse, Javier, Nacho, me van a apuntar más, el decreto que va a congelar los alquileres, congelar el tema de los plazos, no poder desalojar por falta de pago y créditos hipotecarios, Javi, ¿no? Absolutamente, pero además tenemos que pensar que, al revés de otros países, como estamos viendo Italia, España, Estados Unidos, etcétera, China, Argentina tiene el 40% de pobres. Claro, por ejemplo. Digamos, ¿no? 40% de pobres. Y el conurbano profundo es uno de los conglomerados de mayor pobreza de la Argentina. Y frente a eso, el gobierno tiene que responder demandas que no pueden esperar a que la post-pandemia. Porque son demandas que son inmediatas, son de ahora mismo. Y por eso tienen que arbitrarse este tipo de medidas que ya no son solamente para esos conglomerados profundos, sino para clase media baja, clase media, que también está impactada fuertemente por esta restricción del aislamiento. Hay que decir también que, digamos, son las dos cosas que muy bien planteaba recién Gustavo, que es la cuestión económica y la cuestión de la salud. Hace unas horas nos enteramos de otro caso que volvió a conmocionar. Alguien se atrevió a decir el caso de Mariano, es el patrocinante del joven del Buquebús. Caso Buquebús 2, es un hombre de 70 años que
se sube al avión con síntomas, que toma paracetamol para bajar la fiebre y que se descompone a bordo. Primero, pensar en las 300 personas que iban en ese vuelo, que deben estar todos en una situación de angustia importante. Por supuesto, por eso es tan importante y siempre decimos, ¿no? La respuesta en la sociedad argentina de esta pandemia va a depender en buena parte del comportamiento social y de la capacidad que tengamos de entender la importancia del colectivo sobre el interés individual, ¿no? ¿Te atreves, Enrique, a pensar qué pasó por la cabeza de este hombre que se subió? Yo les digo, en instantes vamos a tener un testimonio muy impactante sobre lo que pasó en este avión. Yo tenía una posición tomada, como corresponde, por ser bien prejuicioso, sobre qué pensaba de esta persona. Y hemos escuchado por qué se sube esta persona al avión. Lo voy a anticipar. Alguien de la tripulación que nos pidió absoluta reserva, le escuchó decir a este hombre: yo me subí al avión porque con mi edad y con la patología que tenía en España me sedan y me dejan ir. O sea, casi fue como que si fuera esto así, cambiaría la situación. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que estamos hablando, bueno, con los ministros en sus áreas diferentes, cada uno, bueno, y Gustavo recién estaba hablando, el tema es lo económico, lo legal, el bien primario, la vida, pero también todo eso en un contexto social. Vos hablabas de lo individual. Yo creo que en este momento hay que pensar en términos de qué pasa en el tejido social y cómo responde. En ese tejido hay individuos que accionan en función de cuestiones también que van recibiendo desde lo social. Por ejemplo, las noticias. Si este hombre imaginó que en España lo iban a sedar y lo iban a dejar morir, uno dice, bueno, el problema es este caos de información en el cual una persona no puede estar bajo ningún tipo de control y hace lo que quiere. Entonces, esta sociedad de individuos que no se maneja de manera colectiva, creo que eso es parte de lo preocupante y lo hemos hablado en la relación con Corea, Singapur, China, dejémoslas de lado, pero Corea, Singapur, Japón, un comportamiento, Italia, España y hasta Inglaterra, me parecía muy seria, que hablaban la herd immunization, que iba a ser la inmunidad colectiva, y de golpe Boris Johnson dice, no. De paso, antes de hablar sobre lo que pasó en este vuelo de aerolíneas, Mariano, ¿cuál es la situación procesal de tu defendido? Recordemos, chico, que se sube al buquebús, después vendrán las discusiones. Sabiendo, no sabiendo, el doctor Cuño dice, se entera a bordo del buquebús, ahí se produce aquella noche que transmitimos en vivo lo que sucedía. ¿Qué pasó con este chico? Mira, se prestó declaración, hoy no sé qué día es, hace 2 días. Hoy es jueves. Bueno, el martes, increíble, el tribunal y la fiscalía, todo un sistema de televisión, y él declarando desde el agote, y se le imputó el delito menor, el de propagación, fue excarcelado, el chico explicó, presentó un escrito aclaratorio de los hechos y está en prueba, pero ya quedó en libertad y imputado de un delito menor y no fue propagación. No fue propagación. Nos vamos al móvil, porque está Rodrigo Porto. ¿Dónde estás trabajando? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Estamos en Juncal al 800, Argenta Tower, un hotel, Luis, que está en cuarentena, ¿sí? Acá están los 92 pasajeros del vuelo 1133, este vuelo de aerolíneas que salió el martes a la noche de España y que llegó ayer a la madrugada al aeropuerto de Ezeiza. Acá están los 92 pasajeros totalmente aislados, obviamente, solamente le acercan comida a la puerta de la habitación. Bien, ¿solo 92 pasajeros eran el total del pasaje, Rodrigo, por la información que tenemos? Sí, están los 92 pasajeros, no está la tripulación. Y otro dato, Luis, también hoy a la tarde llegaron casi 40 pasajeros de un vuelo que vino de Chile. También están acá en cuarentena. Claro, ¿sí? Entre ellos estaba también Aníbal Pachano. Acá están solamente, sí. Rodrigo, perdón la interrupción, la gente que se quedó en Capital. El resto de la gente del interior se fue y no hay garantía de cumplimiento de la cuarentena, doctor. Bueno, están obligados a cumplirla. Yo no sé bien cómo es el resto de la Argentina, sí puedo explicar bien qué estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Básicamente, lo que estamos haciendo con las personas que son repatriadas es lo que dije en el segundo componente de la estrategia. No podemos tener ninguna persona de alto riesgo en comunicación con la sociedad porque es un peligro no para ellos, porque ellos están perfectamente bien, sino son un peligro para la sociedad toda por un tema de salud pública. Por eso le pedimos la colaboración, le pedimos las disculpas de las molestias que son volver de viaje, repatriarte y no poder ir a tu casa. Sabemos que muchos de ellos están acompañando muy bien, algunos se sienten incómodos, quisieran irse para su casa. Les pedimos paciencia porque
porque verdaderamente entre todos tenemos que cada uno aportar algo para esta epidemia sostenerla antes que corra tan rápido. Contame, Rodrigo, ¿tendremos chance de hablar con alguno de los que están alojados allí en el hotel? Sí, Luis, cómo no. Está Agustín, que te va a hablar desde la ventana del segundo piso, justo da al frente del edificio de acá del Hotel Argenta Tower, sobre la calle Juncal. Ya te está escuchando, Luis, ¿eh? Agustín, buenas noches. Soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, primero, ¿cómo estás? Por suerte me encuentro bien, sin ningún síntoma. La verdad que, o sea, es una situación bastante incómoda, como dijo el doctor, y nada, acá pasando los días como se puede. ¿Cuántos años tenés? No te voy a preguntar demasiado más, pero decime, ¿cuántos años tenés? Yo 28. 28. ¿Y habías viajado a dónde y cuándo a Europa? Yo me tomé el vuelo de Aerolíneas Argentinas el 7 de marzo con mi pareja, fuimos a España a recorrer Barcelona, fui a Palma con mi hermano y durante Palma fue que se produjo toda esta crisis a nivel salud, con las medidas que tomaron cada país. Agustín... Yo me enteré de lo de España por estar ahí, y de lo de Argentina me enteraba mediante WhatsApp o redes sociales. Agustín, te subís al avión de repatriación. ¿Te acordás en qué fila viajabas? Sí, yo viajaba en la 19. ¿Y cuándo te enterás que se produce esta descompostura de esta persona de 70 años? Mirá, antes de entrar del avión nos tomaron la temperatura todos los pasajeros. La verdad que si a alguno le dio una febrícula, una fiebre, no lo sé porque no lo veía. Cuando yo fui a subir al avión, me tomaron mediante el oído la temperatura y nada, subí al avión y alrededor de, no sé, salimos a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, 9:30, que están sirviendo la cena, suena por el altavoz si había algún médico presente en el vuelo, que por favor se acercara a la fila 35, creo. A la fila 35, que es donde estaba esta persona. Estabas 16 filas más lejos de esta persona. Sí, por suerte, bueno, el avión se divide en tres partes, a business y la parte de turista. Yo estaba en la primera parte de turista y después creo que a partir de la fila 30 se divide la segunda parte del avión. Este pasajero estaba en la segunda parte del avión. Claro. La verdad que, o sea, obviamente no dijeron nada durante el vuelo, ni por qué fue que lo atendieron, si era porque tenía algún problema, no sé, ataque de pánico, de ansiedad, algún problema cardíaco, respiratorio. La verdad que no sabíamos. Uno por ahí está con toda la idea del coronavirus y dice, mirá, si justo tiene coronavirus. Y bueno, fue lo que me terminé enterando ayer mediante también gente que mandaba la noticia. Me dijiste que te tomaron la fiebre cuando subiste al avión. Viajaban. Exacto. Yo he visto algunos viajes de repatriación que les habían dado un barbijo para volar. ¿Ustedes estaban con barbijo o simplemente la fiebre le tomaron? No, simplemente la fiebre. A ver, muchos pasajeros, yo cuando me pasó a ir a la ida, habré visto 5 o 6 pasajeros de todo el vuelo con barbijo. Este vuelo fue totalmente diferente. Había más del 80% de los pasajeros tenían barbijo. Claro. Por decisión propia. Yo, por una cuestión de conocimiento, no me puse barbijo por el hecho de no tocarme la cara, de no llevarme las manos mucho la cara para evitar la transmisión del virus. Vos nunca tuviste síntomas, los clásicos, y me va a corregir el doctor Quirós, digo, fiebre, dolor de garganta, el tema del cansancio, el cuerpo. ¿Estoy bien con los síntomas, doctor Quirós? Los síntomas son esos, pero en las últimas 3 semanas hemos aprendido una cosa muy importante que la sociedad tiene que saber, y es que la frecuencia de las personas sin síntomas es mucho mayor a lo que decían las primeras series de trabajo. Por eso es que es tan importante esto que pasa, y quiero agradecerle a él la actitud que tiene. A pesar de tener ganas de ir a su casa, respetar quedarse ahí y tener la paciencia, porque no sabemos realmente quiénes son los que están enfermos, pero sabemos que alguna pequeña parte de ellos están incubando la enfermedad. Ningún síntoma, Agustín, vos tuviste, nada. No, yo estoy con mi pareja y ninguno de los dos tuvimos ningún síntoma. Bueno, a ver, un poco la cabeza te trabaja. Obvio. Viste que por ahí sentís algo así, ¿será esto o no será esto? Pero bueno, no hay que dejar trabajar la cabeza y dejarse llevar por lo que uno va sintiendo. La verdad que acá todas las mañanas, todos los días nos llamaron a la mañana si teníamos algún síntoma y como diciéndonos reiterativamente que si sentíamos algún síntoma, fiebre, cualquier duda, que llamemos, que ellos venían a un médico, o sea que ha sido bien y nos veía. ¿Nunca lo viste físicamente a este señor que se descompone? Al señor que se descompone lo vemos recién cuando el vuelo aterriza,
que ahí comunican del protocolo que iban a llevar. Abajo estaba esperando un personal sanitario, se acercaron, o sea, subieron al avión, nos dijeron que iban a subir parte médico, enfermeros y una médica para ver a este paciente, y después, bueno, se lo llevaron por silla de ruedas por el pasillo y lo sacaron primero a él. Está. Agustín, lo mejor para vos. Sé que es un momento incómodo, pero como lo decía recién el doctor Quirós, es una actitud la que corresponde, quedarse ahí hasta que pase el periodo de incubación y ustedes pueden volver. Se te ve muy bien, así que auguramos que estés bien y gracias por atendernos. No, por favor, Luis, que tenga una muy buena noche. Igualmente, ahí está. Bueno, Agustín, que viajaba en este vuelo. ¿Qué valoración? En este caso no es un transgresor el chico, todo lo contrario, es una víctima. Primera reacción, bueno, Sergio. También, la verdad que yo sé lo que me va a preguntar, pero mi respuesta, mejor no me pregunte porque mi respuesta no es objetiva. Yo soy de otra generación, soy de una generación que mandaron a nuestra generación 74 días a una isla, porque recién lo escuchaba que fue una isla, que fue Ibiza, de la generación que mandaron a chicos 74 días a una trinchera, con frío, con agua en los pies, sin comer, y los trajeron a Argentina y nadie le agradeció por haberlos, y quedaron 649 en el camino. Entonces, yo la verdad que eso me parece que es una obligación como argentino, hacer la cuarentena es una obligación patriótica hacer una cuarentena. Eso de andar agradeciendo porque hace la cuarentena, la verdad a mí no me... Y lo digo con la sinceridad que soy. Siempre. Me parece que tenemos la obligación moral de hacer la cuarentena y son 14 días. ¿Y qué pasa con los transgresores, digo, los que salieron con los autos? No sé si los chicos tienen a mano, hoy creo que hubo 1000 autos secuestrados, no recuerdo, por ahí lo tiene usted también. Mire, somos 44 millones de argentinos, la estupidez humana está presente en todo el mundo, no es solamente, es una proporción de lo que somos. Y lamentablemente el código ni siquiera tipifica la estupidez humana como delito. Así que, bueno, son las cuestiones, nosotros nos tenemos que preocupar por todos aquellos hombres y mujeres, niños y abuelos que tenemos que cuidar, que tenemos que aislar, que no tienen la posibilidad de estar en un hotel 5 estrellas, que la pasan mal todos los días y encima el coronavirus es como algo más que los afecta en la vida. No es tan trascendente para ellos porque durante mucho tiempo, en este último tiempo, estaban viendo cómo hacían para comer a la noche. Entonces, nuestro esfuerzo lo ponemos ahí, en trabajar todos los días. Vengo de Quilmes, la intendenta cocinando 20.000 kilos de comida todos los días para llevarle a esa gente que no se mueva de sus barrios. Hay un montón de intendentes. El esfuerzo es enorme. Hay todo un ejército. Pero hablamos otros días, Sergio, algo que me pareció muy interesante, que de vuelta usted con la sinceridad que lo caracteriza lo dijo, que es que algunos intendentes empezaron a cortarse solos. Pongo valla, pongo bloques para no entrar. Bueno, ¿Cómo lo está viendo eso? Yo creo que de a poco están entrando en razón. Me parece que hay algunos que primero, que esto no es para actitudes individuales, ¿no? Acá se necesita espíritu de cuerpo, se necesita acciones en conjunto. Un intendente cierra un camino, entonces el de al lado, para no ser menos, quiere cerrar 2, y entonces el de al lado quiere cerrar 4, y el de al lado quiere cerrar todo el pueblo, y el otro decreta estado de sitio en el pueblo a las 6 de la tarde, y el otro, para no ser menos, a las 4, y el de al lado todo el día, nadie sale. Entonces entramos en una psicosis que además, lejos de ayudar, o por ejemplo, como ayer, un intendente que no quería dejar entrar a un paciente a hacer su cuarentena que estaba infectado al pueblo y la gente quería ir a hacer un escrache a su casa. O sea, estamos hablando... La verdad no lo conozco el caso, si me lo puede contar. Llegamos ya al extremo de la estupidez humana. Entonces, le vuelvo a repetir a esos intendentes que lejos de, además que no solamente está perjudicando al pueblo, porque el virus no hay montículo de tierra que pase, sino que además está perjudicando el accionar. Ya hay lugares donde los camiones no pueden transitar, y el éxito de esta cuarentena pasa que la Argentina está abastecida, y además ahora tenemos que cerrar las fronteras, por lo tanto todo el movimiento interno de camiones. Usted en el mercado central, por ejemplo, tiene 500 camiones que vienen de Paraguay, Brasil y Chile todos los días, que hoy no van a venir. Entonces hay que esa cadena de abastecimiento es fundamental que se aceite y que se acelere mucho más. Pero háblele al ciudadano de a pie, que un pueblo donde no hay ningún caso. No es la provincia de Buenos Aires, que concentra junto con la capital el 70% de los casos, pero hay provincias que no tienen nada, pueblos que no tienen ningún caso, y que el vecino sale y le dice: yo, está todo muy bonito lo que usted dice, doctor Berni, ciérrenme el pueblo, que no entre nadie, no quiero más a nadie. Que de esto se sale con actitudes colectivas, no con actitudes individuales.
todas las grandes crisis que tuvieron los países que hoy son grandes surgieron de las voluntades colectivas, poniendo el interés colectivo por delante del interés individual. ¿Está previsto endurecerse más sanciones para los que no cumplan, circulen sin el permiso o que decidan hacer la vivada que recién mencionábamos? Sí, está. Esto, obviamente, usted calcule que esto no es producto de la improvisación, sino que esto cayó una bomba biológica de la noche a la mañana que nos cambió la vida a todos, nos cambió los hábitos, nos cambió la costumbre y cambió la logística interna de un país y que hay que ir regulándola no día a día, minuto tras minuto, porque usted toma una medida, tiene consecuencias, entonces tiene que volver a rever y la verdad que en tiempo récord se está abasteciendo, porque lo más importante es lograr el abastecimiento, porque para que la gente no salga, porque si se me desabastece el supermercadito de la esquina, me tengo que ir al de 5 cuadras y ya circulo más y el virus circula más y todo el esfuerzo que estamos haciendo no sirve para nada. Entonces necesitamos que las voluntades colectivas estén atrás de este gran interés, que es el interés general, y mantener esta cuarentena transitándola con la mayor normalidad dentro de la restricción circulatoria. Javier, querías preguntarle algo al doctor Berni. ¿Es cierto, ministro, que el otro día en la reunión de Olivos usted le propuso al presidente endurecer las medidas restrictivas de circulación? Sí, yo creo que a medida que se va ajustando, como decíamos recién, que el país se va acomodando, porque esto es inédito, como todos lo dicen, es inédito, aparte es un efecto global, no es solamente en la Argentina, entonces trastoca todo. Podemos ir ajustando, que los supermercados se vayan alterando en el día de acuerdo a la cadena, las estaciones de servicio, que haya un horario más reducido para hacer las compras, cuestión de que en vez de que haya doble turno, haya un solo turno, toda medida. ¿No se juntaría gente, ¿Cómo? Berni, no se juntaría más gente si reducen el horario? Bueno, hay que organizarse, mire, el éxito de esto es la organización comunitaria. Esto es a lo que yo me refería, que la producción pone en pantalla. Esto ya no es un montículo de tierra, esto es un bloque de cemento, de hormigón, que yo qué cosa es, que está bloqueando, si no me equivoco, es San Andrés de Giles, este lugar, es San Andrés de Giles. ¿Qué opina de esto? Vuelvo a repetir, más allá de que, porque el doctor seguramente le va a encontrar una explicación jurídica, ¿no? Y la anticonstitucionalidad de todo eso, estamos hablando que lejos de mejorar, perjudica el conjunto, porque no pueden pasar los camiones, no se puede hacer, complica mucho más. O sea, no están autorizados los primero no tienen competencia de ningún tipo. Ni siquiera, o sea, lo más importante no es la restricción jurídica, sino la restricción de conciencia. No pueden ser tan inconscientes. Pero digo, no tiene, por la duda un intendente no puede hacerlo. Esto no es somos un país federal todavía. No es una cuestión, le vuelvo a repetir, ni siquiera es una restricción jurídica, es una restricción de conciencia, es una restricción de sentido común, de razonabilidad. Me corrijo, esto sí es San Andrés de Giles, lo anterior es Zárate, lo que estamos del bloque de cemento que habíamos visto. Si lo están viendo los intendentes, ¿qué le dice? No, lo peor que mi pueblo es. ¿Cuál? Zárate. ¿Y? Me da mucha pena. ¿Su intendente le puso el loco este? Me da mucha pena. ¿Lo habló? ¿Lo charló? La senadora está encargándose de eso. La senadora nuestra de Zárate se está encargando de eso. Luis, ¿y la cantidad de intendencias en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Santa Fe, en todo el país, que no dejan pasar a los camiones que trasladan alimentos? Por eso. No, pero acá, nosotros estamos viendo acá. Son casi 80 municipios en todo el país en donde hay restricción para la circulación de camiones que trasladan alimentos, no es que trasladan... Les advierto, la zona portuaria de Rosario, Timbúes, Puerto Jesús, va a haber un bolón, un lío ahí. Pero hoy en el Mercado Central estuve con un camión que para venir de Tucumán tuvo que hacer 600 kilómetros más, casi el doble de camino, porque por todas las restricciones de circulación de manera arbitraria que a algunos se le ocurrió poner por la duda o para no ser menos que el intendente de al lado. Esa es su ciudad, la aclaró. Sí, yo sé, sí, por eso me da mucha pena ver eso, me da mucha pena por mi pueblo. Sí, Gustavo. No, digo, la foto anterior era muy elocuente, el cartel de bienvenidos arriba y abajo una viga enorme que no dejaba transitar, pero además, digo, la propia Constitución no es una cuestión de legalismo, prohíbe las aduanas interiores, establece las responsabilidades la libre circulación nivel de gobierno y en última instancia son las autoridades que centralizan, porque si no volvés a la época feudal, donde cada uno tenía su castillo, digamos, elevaba sus tribunas y no funciona. Además de todo, es ineficaz. Yo la verdad que recuerdo la primera visita al doctor Quirós acá,
cuando hablamos de la cuestión epidemiológica, porque esto es miedo y una reacción de me corto solo. Es egoísmo, eso lo único que refleja es el egoísmo de sálvese quien pueda, yo me salvo, acá no entra nadie, y es donde privan los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Y esto se sale manteniendo juntos el interés colectivo. ¿Va a durar mucho la cuarentena? El doctor creo que lo puede contestar mejor que yo, está más capacitado que yo para contestar. ¿Va a durar mucho la cuarentena, Doc? Yo creo que la cuarentena va a ir sufriendo modificaciones semana a semana, pero decididamente no me imagino que, desde el punto de vista técnico al menos, estemos en condiciones de levantar bruscamente la cuarentena en el corto plazo. Yo creo que va a haber que ir trabajando estratégicamente eso dentro de los diferentes componentes que hemos hablado. Pero déjame recuperar algo porque yo comparto plenamente con Bernie el tema de que aquí tiene que privar lo colectivo sobre lo individual. Ahora, la forma de conducir, de liderar la respuesta social del miedo, del dolor, de la angustia, que es lo que la sociedad tiene, me parece que es intentando comprender qué es lo que les pasa y tratando de dar soluciones a la gente para que reflexione y reoriente su sentido. Yo creo que hay un fantasma dando vuelta en la provincia donde usted es ministro, Sergio, que es inmanejable. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Buenos Aires? Casi 7 millones. 7 millones. 17. 17 millones. Sí, hay 90.000 policías. 90 y pico mil. 56. Ahí estamos. 17 millones de personas. Con un nivel de pobreza, como señalaba Calvo, no menor. Casi el 40% de la pobreza del país está... El 40%. Si alguien me ayuda, el 17 millones, el 40% ¿cuánto es? Se lo agradezco. 1.700.000. Son más de 5 millones más o menos. Más de 5 millones de personas. El fantasma que hay, y por eso se lo traslado, porque usted es de los pocos que no reniega del ejercicio de la autoridad, en el buen sentido de la palabra, de la aplicación de la ley. Hemos tenido tanto ideologismo en materia de seguridades. A pesar de eso, es inmanejable la provincia de Buenos Aires. No podés hacer cuarentena para una provincia con 17 millones, con 5 millones de pobres, con situación de indigencia. Es inmanejable. No, no es inmanejable. Hay que entender la situación. Uno siempre se tiene que poner en los zapatos del otro. Tiene que entender la situación. No es lo mismo el que vive en Adrogué que el que vive como recién, que vengo de La Matera, ¿no? Donde, como decíamos, no voy a volver a ser reiterativo, donde la gente no puede, no físicamente es imposible sostener 5 chicos en un rancho de chapa. Bueno, ahí es donde el Estado está presente, es donde estamos acompañando a esa gente, donde estamos extremando las medidas de aislación, de ayuda comunitaria, de solidaridad. Ya mañana empezamos con la policía que se dedica a desastres ecológicos, a generar desinfecciones mucho más colectivas, focalizadas en esos lugares mucho más vulnerables. Bueno, es donde la presencia del Estado y por sobre todas las cosas la solidaridad es donde se va a imponer. ¿Prendió el concepto? Puede parecer discriminatoria la pregunta, juro que no lo es, pero prendió gente que está con una dignidad sobreviviendo, peleándola todos los días. Hay que vivir en la provincia de Buenos Aires, conocer el segundo y tercer cordón, y yo lo conozco orejita nomás, porque fui a hacer algún trabajo. Pero los que laburan ahí, de verdad los que sobreviven ahí son héroes. Hay que hacerla todos los días. Se les terminaron las changas. Yo digo, ¿prendió en este sector el concepto mucho más, de cuarentena? Si vamos a la responsabilidad social, mucho más, pero muchísimo más que otros sectores sociales que tienen muchísimas más comodidades para llevar con mucha mayor holgura esta cuarentena, no tengan ninguna duda. Y además con el agravante que la gran parte de los bolsones de trabajadores que sostienen los servicios esenciales vienen de ese conurbano profundo, que se tienen que trasladar, que tienen que caminar, que se tienen que exponer, que saben que se están exponiendo, pero su familia, a pesar de todas las incomodidades, cumple con esa responsabilidad civil que es la de hacer la cuarentena. No me lo va a poder tirar hacia el doctor Quiroz porque, digo, Bernie es no solo militar, sos abogado, sos médico, cirujano, o sea, conocés de qué estás hablando. ¿En lo personal te da temor que se desmadre el coronavirus en la provincia? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Sería un irresponsable si no tuviera ese temor y no podría estar motivado para trabajar como estamos trabajando si no tuviera ese temor, y trabajamos para que ese temor no se convierta en una realidad. Una realidad que tarde o temprano va a llegar, una realidad que este tsunami va a llegar, a la costa va a llegar, y trabajamos para que cuando llegue haga el menor daño posible. ¿Qué daño es el que va a hacer? No lo sabemos, nadie lo puede cuantificar, y mucho menos puede cuantificar todas aquellas vidas que estamos salvando haciendo todas estas
este gran trabajo con todos los intendentes y por supuesto el gobernador trabajando para reconstruir toda una salud que durante estos últimos años fue acompañada de una gran desinversión. Nos vamos a ir a España y le voy a pedir al doctor Quirós que me ayude, porque está en línea Macarena Díaz Bradley, que es argentina, es periodista, trabaja en marketing, vive en España y tuvo coronavirus. Y me imagino, primero, Macarena, buenas noches, soy Luis Novarecio de Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿me escuchás bien ahí? Ahí te escucho bien, perfectamente, gracias. Me alegra verte sonreír porque significa que te has podido recuperar. ¿Cómo estás de salud? Ya estoy bien. Yo el 13 empecé con síntomas y bueno, toda la semana pasada y ya me siento bien. Fue una gripe, para mí fue una gripe. O sea, ¿Una gripe? Sí, o sea, los síntomas, fiebre, tos, dolor de cuerpo también, dolor de espalda, mucha sequedad en la garganta, pero o sea, no, el síntoma que acá te dicen que es el que te internan es si no puedes respirar, o sea, si aún estando en reposo te cuesta respirar. Claro. Ahí es cuando acá te internan, si no te dicen que te quedes en tu casa. Entonces, en mi caso no, o sea, si bien te agitás, no sentía que me faltara el aire, que no pudiera respirar. Claro. Si la puedo tener en la cuca, se los agradezco mucho. ¿Cuándo fue exactamente que empezaste a tener los síntomas, Macarena? El viernes 13, que fue justo el viernes que dijeron de hacer o sea, a partir del viernes acá anuncian que se hace la cuarentena oficial y el sábado es que se hace el estado de alarma. O sea que yo digamos que arranqué con los síntomas con el estado de alarma. ¿Es normal esta evolución, doctor Quirós, de sábado a jueves, viéndola sonriendo, ¿no? Que la verdad que uno se tranquiliza, ¿no? Qué importante el mensaje que da Macarena, ¿no? Es la mayoría de los argentinos que sufran la enfermedad van a tener una enfermedad como la de Macarena. Y ese mensaje es muy importante, porque los que tengan una enfermedad más grave, más difícil, van a ser las personas que tienen mayor riesgo y no la mayoría de la sociedad. Claro. Así que es un lindo mensaje que da Macarena, es como una gripe, la mayoría lo van a pasar o la vamos a pasar de esa manera y hay que cuidar, como decíamos desde el principio, a los que la podrían pasar peor. Claro. ¿Nunca te internaron, o sea, nunca hubo la opción de llevarte a un hospital? Vos llamás a un número, o sea, también cuando yo llamé, ya tuve los síntomas, ya acá había 2.000 infectados, claro. O sea que ya estaba desbordado y llamás al teléfono, estaban desbordados y te dicen de que si vos llames las veces que sea necesario, pero que te quedes en tu casa, claro. Que ya no daban abasto, o sea claro. Que acá fue así, pero porque se fue de las manos de una semana a la otra y bueno, en mi trabajo hubo también 6 casos. Y en todos los casos fue lo mismo, digamos, o sea, hay muchos números acá también que lo pasan en la casa, que eso claro. No sé cómo se conoce. Y Macarena, la pregunta sería, digamos, tenés los síntomas estos, ¿te pusiste a preguntar de dónde te contagiaste o ya era tal el desborde de contagiados que cualquiera podría haber sido el que te contagió? O sea, en mi trabajo justo hubo 6, o sea, que calculo claro. Que pudo haber sido ahí, como también yo iba al metro, o sea, creo que no sé, o sea, calculo que fue en el trabajo, pero porque es una oficina chica. Y por descarte, lo haces por descarte, claro. Y además, digamos que eran con una persona que trabajo al lado, o sea que puede haber sido... Pero también, o sea, con el número que hay acá ya no... Es imposible, claro. ¿Y vivís sola? ¿Vivís con más gente? Vivo sola. Vivís sola. ¿Y amigos, amigas con los que hayas tratado, ninguno tuvo coronavirus? Bueno, los del trabajo, con mis compañeros de trabajo que estuve charlando, o sea, nos mantuvimos en contacto. Y después amigos de acá, no. O sea, no hay... O sea, hay gente que tuvo y hay que no. Claro. Hay todo un poco. Esto es importante lo que plantea, doctor, ¿no? Respecto de quién la puede haber contagiado, ya desbordada la curva en una semana imposible, ¿no? Una vez que empieza la circulación comunitaria, digamos, quién te contagia es imposible saberlo. Pero es importante la diferencia entre lo que yo estaba planteando hoy y lo que está haciendo España, ¿no? En la medida que vos dejes mucha gente enferma que contagia con mucha facilidad en su propio domicilio, es muy difícil contener la curva. Claro. Justamente ese es el punto que yo hablaba de la segunda pata de la mesa, ¿no? Necesitamos que las personas que cursen como Macarena, que en Argentina van a ser muchos, de una evolución muy sencilla y muy fácil, tomen la responsabilidad y acompañen su aislamiento también domiciliario. ¿Esto se tomó conciencia, Macarena, allí en España, lo que está planteando el doctor Quirós, de que deben estar aislados? Yo creo que ahora en una segunda etapa en España se tomó, o sea, fue todo gradual también, ¿no? Porque allá dicen que capaz que todavía no hay tanta
conciencia, pero creo que también va pasando con... Acá al principio no había tantos, la gente salía más, pero iba al supermercado a comprar todos los días. Ahora ya eso se acabó, ya hay más conciencia de tratar de no salir, comprar cuando necesitas comprar, pero fue gradual y también por la gravedad de los casos que se van dando acá también. Claro. O sea que también creo que pasa eso. O sea, no estás preparado, digamos que te vas siendo consciente a medida que van pasando las cosas. Ahora, ¿cómo sigue tu vida? Porque esto fue ya hace unos 6-7 días, ahora te quedas en casa, estás en cuarentena como todos los españoles, sí. Pero te digo, no podés ir a comprar comida, imagino. No, yo no salgo, no. ¿Y cómo te las arreglás? Tengo una amiga que vive a 2 cuadras y me deja comida, también tenía bastante, yo había comprado, o sea que no, yo desde el viernes que no salgo. Digo, pero la comida tu amiga la deja a la puerta, literal, la deja en el, no sé, vive en un departamento. Sí, no me quiere ni ver, la deja a la puerta, no me ve, yo agarro la comida, ella se va y yo agarro la comida. ¿Y cómo te la arreglás con la cabeza? ¿Qué te pasa por tu cabeza con eso? Yo creo que también hay que entender que es o sea, el aislamiento funciona y es lo que hay que hacer para parar los casos. Acá todavía la curva sigue subiendo, o sea que no queda otra que hacerlo. Creo que bueno, es eso, está en cada uno. Sí, o sea, todavía acá no están haciendo los test de nuevo, que es otra cosa que está pasando, que no hay test, entonces no sabes, los que lo tuvieron en la casa no saben si seguís siendo positivo o no. La manera de no contagiar es seguir en tu casa, o sea, para parar esto de una manera. Lo veo a sentir a Fernán con lo que está diciendo Macarena. Es que ya se sabe a esta altura que el aislamiento social solo no detiene la epidemia, es lo que Macarena está describiendo con su observación, es exactamente lo que ya se conoce. Por eso es que la estrategia de supresión tiene que ser integral, no puede ser una sola medida. Claro. ¿Hay familia acá argentina tuya, Macarena, que te pueden estar viendo? Sí, les puedo mandar un saludo. Claro, obvio. Bueno, toda mi familia, mis amigas, a mi ahijada Charo que me está mirando, a todos mis sobrinos, eso, amigas, amigos. Si sirve la gestualidad, ¿cómo? Recontra sirve tu sonrisa y la verdad que tu entereza, te felicito, porque te pensaba viviendo sola, sin poder ir a laburar, sin que tu mejor amiga te pueda dar en la mano la comida. Macarena habla de una... Es muy temprano para hacerte esta última pregunta que te hago, pero ¿qué crees que aprendiste en estos 6 días? Un poco más de 6 yo, no sé, todavía no sé, algo vamos a aprender, eso seguro, pero que creo que no nos lo esperábamos, bueno, nadie estaba preparado. Acá, por ejemplo, pasó que veías que era algo que estaba pasando en China. No sé por qué pensabas que en España no iba a llegar, cuando estuvo en Italia lo mismo, y es algo que, bueno, llegó y está, o sea, es eso de que hablaba antes de la solidaridad, ¿no? Cada uno desde haciendo un poquito, quedándote en tu casa, claro. Es lo que poquito que podés hacer, pero es la manera en que ayudás. Total. Un gran placer conocerte y ojalá pronto nos veamos en persona. Igualmente, gracias. Dale, hasta luego. A mí hasta luego. Me parece muy importante, Fernán, hablar del caso español, porque la Argentina se adelantó. O sea, no quiero hacer optimismo pavo y falso, pero me parece que en esto sí podemos objetivamente decir hay medidas que se tomaron bien antes. Por supuesto. Y tenemos que saber que esta pandemia no hay forma de evitar que la gente se contagie. Lo que uno puede evitar son 2 cosas. Es la velocidad con que se contagian y proteger severamente a la gente de riesgo. Y son las 2 medidas más esenciales que se pueden tomar. Porque la pandemia ya demostró en todos los países del mundo. Es un virus extremadamente contagioso y naturalmente la gente va a ir enfermándose. Necesitamos que lo haga a un ritmo cuidado, porque la mayoría de las personas se van a enfermar como Macarena. ¿Sabés que y ojalá todos tengan esa sonrisa que tiene ella, ¿no? ¿Sabés que usaste una frase que me impactó mucho? Naturalmente la gente se va a ir enfermando. Naturalmente se va a enfermar. Es una frase, parece como un contrasentido, pero no lo es. Es que es un virus con alto nivel de contagiosidad, para lo cual la sociedad mundial no tiene protección inmunológica, con lo cual eso va a ocurrir. Lo importante es saber que si lo planificamos bien y lo gobernamos bien, va a ocurrir de una manera que va a generar menor daño social. Y en eso todas las cosas, las medidas de gobierno, el comportamiento social, la integración y el entendimiento de que las epidemias se retienen con la malla social y la participación ciudadana, todas las cosas que estuvieron diciendo acá que yo comparto plenamente. Me pienso así, Marangoni se pone contento, que es casi una frase del general, casi como generar la enfermedad
en su medida y armoniosamente. Sí, es acompañar la velocidad de la propagación, generando todas las políticas públicas que hagan que esa velocidad no sobrepase en ningún momento el sistema de salud y sobre todo no llegue a las personas que se enferman gravemente. Te vuelvo a insistir, me encantó el ejemplo de Macarena. Si la mayoría de los argentinos sufren como Macarena la enfermedad, esto habrá sido un mal momento que tal vez nos permita reconstituirnos como sociedad y repensar un país distinto. Es lo que planteaba Bernie, ¿no? Hace un rato. Hay que estar preparado para saber que esto va a llegar a la provincia de Buenos Aires con 17 millones de habitantes, planificarlo de qué manera, ¿no? Para que llegue... Es inevitable, el contagio es inevitable, todos vamos a padecer la enfermedad. El secreto es ver de qué manera nos toma la enfermedad, no solamente en la forma, sino en la prolongación del tiempo, como bien dijo el doctor, ¿no? Para que los servicios de salud no colapsen. ¿Está el ejército colaborando en distribución de comida? Está todo el Estado Nacional colaborando, está todo el Estado Provincial colaborando, todo el Estado Municipal colaborando como nunca, está la oposición colaborando. Cuando hay un objetivo firme, la verdad que no hay grieta que pueda dividir a una sociedad que tiene un objetivo bien claro hacia adelante. Sí, Gustavo. No, lo pensaba cierta similitud con la parte económica o bancaria o financiera. Si toda la gente va a retirarse, dice siempre, el mismo día la plata al banco, ¿qué pasa con el sistema? Colapsa. No puede colapsar, aunque sea fuerte, pero no es tan fuerte para poder darle respuesta a todos los depositantes en un día, en 2 o en 3. Bueno, con la salud pasa exactamente lo mismo. Y aquí se dijo en otro programa, también por otro doctor, hay que hacer 1:12 con esto, ¿no? Creo que fue el doctor Pollack que dijo, bueno, tal cual. No se puede pagar al contado, se pagan cuotas. Si se logra cuotificar, se gana. Sí. Y ya que lo citaste a Perón, es la organización la que vence, me parece. Sí, vence al tiempo. No sé, ¿qué opina acá? Sí, termine la... Sí, Nacho, para mí el manual de comunidad organizada. Basta, ¿no? demasiado peronismo para mí. Sí, Nacho. Ahora, hay motivos, le quiero consultar al doctor, a Fernán, porque entiendo que hay motivos para tener cierta expectativa de esperanza de que las medidas que se tomaron pueden llegar a surtir efecto. Por ejemplo, yo veo la proyección que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación y veo la cantidad de casos con los que se contabilizaron hoy, que suman 589, y hay 300 casos menos. Eso es interesante. Para hoy estaban contabilizados 898 infectados. Y ahí detrás de nuestro panel tenemos solo 589. ¿Esto es promisorio, buena cosa, Fernando? Digamos, lo que sabemos es que las medidas que la Argentina está tomando impactan en mejorar la velocidad y la forma de la curva, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, es importante que la sociedad sepa lo que va a ocurrir en los próximos meses y tenemos que ser muy claros. Y no se puede, ningún país del mundo pudo evitar la contagiosidad del virus entre su comunidad. Lo que sí se puede hacer es que se haga al ritmo que la comunidad lo pueda tolerar, de manera de no dañarla demasiado, y sobre todo lo que se puede hacer es proteger a la gente que lo sufre mal. Yo te confieso, Enrique, que estoy aferrado, y me confieso un ganso en este sentido. Estoy aferrado a la solución milagrosa, que aparezca una vacuna, el medicamento, y creo que somos más de 4 los que pensamos así. Eso que es instinto de supervivencia, es no querer ver la realidad. En realidad todo estado de conmoción, cualquiera sea, tiene casi las mismas etapas que el trauma psíquico y demás. Y una de ellas es la negación, otra es la búsqueda de soluciones mágicas. Pero yo creo que algo que se está instalando acá, y todos lo estamos repitiendo, todos estamos en conjunto, es un cambio, algo que no estamos cobrando conciencia, que puede ser una oportunidad única, que es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma, ¿qué significa? Por ejemplo, Macarena dijo, y no sé por qué no pensamos que si estaba en China estaba, cuando uno normalmente pensaba así. Hoy está claro que, por ejemplo, que mantener un cordón de pobreza de 40% es imposible. Entonces, lo que quiero decir, estamos ante una oportunidad única de replantearnos algo que cambia completamente la forma de juego. Nosotros nos pensamos como individuos, no como el bien común o como parte de un todo. Y creo que esa sí es la píldora mágica. Bien, decir que muy bien señalaba Enrique, lo que se planteaba con Macarena, empezó en China, va a quedar ahí, después Corea, se fue corriendo, pasó a Europa, nada menos que a Italia, en donde estalla, a España, y también a Nueva York, en donde en los Estados Unidos es el lugar más crítico. Allí nos está escuchando Camila González del Solar, que es una argentina que hace 4 años que vive allí. Camila, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Luis, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfectamente, te escuchamos y te vemos muy bien. Dame el panorama emocional, lo que vos sentís de lo que está pasando en este momento en Nueva York. Sí, la verdad que es complicada la situación, la gente está bastante preocupada. Por ahora la cuarentena es voluntaria acá.
que eso la verdad que escuché bastantes críticas al respecto en los medios argentinos o mismo familiares, amigos. Así que sí, digamos, con mi familia, yo tengo un bebito muy chiquito, tengo a mi marido, amigos, todos estamos cumpliendo la cuarentena de manera seria. La ciudad está muy vacía, la verdad que se ve poca gente circulando por las calles, está todo cerrado, no sé si tuvieron la oportunidad de venir de viaje a Nueva York, pero es muy triste ver la ciudad así. Una ciudad con tanto turismo, con tanta gente. Pero me impacta esto, Camila, es voluntaria, o sea, si quiero me quedo adentro y si no, digo, ¿qué están abiertos bares, restaurantes? Está todo cerrado, excepto lo que es farmacias y supermercados, eso sí está abierto, acá se le llama de primera necesidad, así que eso sí. Hasta hace unos días funcionaban los restaurantes con la modalidad takeaway, es decir, comprar y salir, ahora ya directamente no. Están todos cerrados. Lo que sí está permitido, si bien el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, que es el que está dando conferencias de prensa todas las mañanas, y la verdad que más allá de que recibió muchas críticas por la cantidad de casos que está teniendo la ciudad, que ya van 30.000 casos de gente que dio positivo, porque están testeando muchísimo. Claro. Acá en Nueva York el 30% de los test de Estados Unidos, perdón, el 30% de los test de todos Estados Unidos están es ahí en Nueva York. Acá. Claro. Exacto. Ahora, así que los números son bastante oficiales. Claro. Déjame preguntarle al doctor Quiroz, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es este modelo? Porque digo, el modelo era, no pasa nada, dejemos que vaya, o Wuhan, cierro marcialmente la región y no sale nadie, y esto que es mucho testeo, pero no cuarentena obligatoria. ¿Qué es este modelo? Bueno, cada país va tomando su diseño, pero también tenemos a la vista las curvas de los países según los diseños que toman, ¿no es cierto? Claro. Digamos, el tema de testeo frecuente tiene que ver con esa segunda parte de la estrategia que yo te decía, que es identificar rápido a las personas que están enfermas, y yo lo veo muy bien, pero decididamente solamente con esa medida no alcanza, y lo que está mostrando Estados Unidos es que no alcanza. No alcanza. Sí. Efectivamente, eso dijo Cuomo, justamente que, bueno, y todavía no llegamos al pico. Dicen que recién el pico va a llegar el 14 de abril, así que imagínense lo que va a incrementarse el número de acá en más. Algo importante que les quería contar es que una última medida de las últimas horas es que cualquier persona que viaje desde el estado de Nueva York hacia otros estados tiene que hacer la cuarentena obligatoria de 14 días. Claro. Eso es muy reciente. ¿Tenés presente, al menos en números redondos, cuántos infectados y cuántos decesos se han producido en Nueva York por coronavirus? Sí, bueno, infectados 30.000 hoy día en todo el estado. No solo en la ciudad. No solamente en la ciudad de Nueva York, exactamente, en todo el estado, que es un estado bastante grande. Y de muertos, si no me equivoco, unos más o menos 300. Unos 300. Más o menos. No tengo el número exacto, pero más o menos. ¿Eso representa, Fernán, más o menos el promedio general del mundo? Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas de letalidad de esta enfermedad, porque cada país tiene estrategias diferentes de definir el numerador y el denominador. Claro. Entonces, mucha gente compara países y trata de sacar conclusiones, y la verdad es que los países que testean mucho encuentran muchas personas oligosintomáticas o asintomáticas, y entonces hacen denominadores más grandes, y entonces la tasa de letalidad le da más baja. ¿Oligosintomática es lo mismo que asintomático? Oligosintomática es poquitito, algún síntoma mínimo como o el ninguno. oligopolio. A es nada, claro. Oligo poquito. Sí. Es decir, que en la medida que los estados que testean mucho, el ejemplo típico Corea del Sur o Alemania o en este momento Nueva York, encuentran que el denominador se les amplía mucho porque encuentran muchos enfermos que no los hubieran diagnosticado, y entonces cualquier numerador de muerte, al denominador ser tan grande, baja la tasa. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo diría que comparando la mortalidad de los diferentes países, tal vez las diferencias no sean tan importantes como las están publicando. Claro. Camila, ¿sensación de miedo allí en la ciudad de Nueva York? Es que depende, como te digo, se ve poca gente en la calle, pero de pronto los parques, por ejemplo, que siguen abiertos, los parques más famosos de la ciudad o los más conocidos, están llenos de gente, porque como no es obligatoria, la gente puede salir de pronto. De hecho, bueno, lo cito de nuevo al gobernador Cuomo. Él justamente permite que la gente salga, que haga deporte, que vaya a pasear al perro, que vaya a comprar los artículos de primera necesidad. Entonces, en lo que es parque se ve muchísima gente. Entonces, es un poco contradictorio, porque de pronto ves calles vacías, con muy poca gente circulando, y de pronto parques que la gente está haciendo deporte. Por eso, no sé si hay gente que realmente está tomando conciencia de lo que está pasando. ¿Qué haces vos? Por lo menos mi gente, nadie se está viendo con nadie. Eso quería preguntarte. Estamos todos en la casa. ¿Cómo es tu día habitual? Me decías que tenías una criaturita muy chica. Sí, tengo un bebito de 5 meses, muy chiquito. ¿Y cómo es tu día?
Y bueno, mi marido, acá hacemos como podemos, porque mi marido sigue trabajando desde casa, porque eso también quería comentarles, que la mayoría de la gente que trabajan quizás en relación de dependencia en oficinas, todos están trabajando desde las casas, en home office, lo que se llama acá. Y así que bueno, con mi marido está como, bueno, que tengo una llamada, ok, bueno, anda al cuarto, listo, yo salgo, estoy con el bebé tratando que no llore, o va poniendo como en silencio el teléfono, así que estamos tratando de organizarnos pero no de la se mejor sale. manera. No se sale. No salimos, simplemente esto que te contaba, Total. del supermercado, farmacia, de pronto sí doy la vuelta a la manzana con el bebé para tomar un poco de aire, pero realmente lo estamos respetando y nuestros amigos, conocidos todos Claro. lo mismo, nadie se está viendo con nadie. Así que bueno, Bien. la verdad que alarman un poco los números. Claro. Vamos a ver. Camila, ha sido un gran gusto conocerte. Te dejamos un saludo desde Buenos Luis, Aires. muchas gracias a ustedes. Que sigas Un muy beso bien. grande. Bueno, Madrid antes, Nueva York. Coincide con las que yo quiero que repitas, Fernán, las 3 cosas que hay que tener en cuenta para organizar, no quiero decir armonizar esta curva, por favor. Básicamente la estrategia de supresión tiene 3 patas esenciales. La primera es el distanciamiento social masivo, que es un poco con lo que vemos, el obligatorio en la Argentina, el optativo en algunos países con culturas diferentes. El segundo componente esencial es testeo sistemático de toda persona probable o posible de tener la enfermedad, identificar precozmente y separarlo de la sociedad y de la familia. Y el tercer componente es cuidar a los más vulnerables, porque si la sociedad no tuviera vulnerables, esta es una enfermedad relativamente banal. No digo que totalmente banal, pero es relativamente banal. El impacto de la sociedad, del virus sobre la sociedad, tiene que ver con los de riesgo, y los de riesgo son los que sobresaturan y hacen imposible la administración de los sistemas de salud. Vamos a caer en la repetición con Javier, lo tenemos absolutamente testeado. No es repetición, es que mucha gente sigue preguntando las mismas cosas, significa que es necesario difundirlo. ¿Quiénes son pacientes de riesgo? Las personas de riesgo son los mayores de edad. Por supuesto que cada década el riesgo aumenta un poquito, pero es bien claro arriba de los 70 años. 70. Entre 60 y 70 hay un aumento, pero el aumento significativo es a partir de los 70 años. Y luego las personas que tienen enfermedades que de alguna manera debilitan su capacidad de responder a una enfermedad pulmonar, como son las personas con enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Esos son los grupos de riesgo. Y a esos grupos hay que protegerlos y hay que aislarlos antes que se enferme un número significativo de gente. Sí, tengo claro, lavado de manos frecuente todo el tiempo. Sí, pero más allá de eso, digamos, si uno, y acá es muy importante lo que estábamos hablando, nosotros tenemos diferentes situaciones socioeconómicas y en cada una de ellas hay que buscar una solución diferente. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Entonces, si tienen la posibilidad de al menos tener 2 ambientes donde viven, un ambiente es para la persona de riesgo, el otro ambiente es para todo el resto. Y la persona que está en el ambiente aislado tiene que tener distanciamiento permanente con su resto de la familia, tiene que hacer lo mismo que hacían las chicas que nos comentaron hace un rato. Le dejan la comida en la puerta, abre la puerta y la agarra. Funciona como aislamiento total. O sea, un aislamiento para la persona de riesgo, aún en casa, que no se ha salido, tiene su cuarto, le alcanzo la comida, no tengo contacto, o sea, puedo hablar de lejos, pero no. Y ningún tipo de contacto. Si logramos, Luis, hacer masivamente eso, esta epidemia por la Argentina va a pasar sin grandes daños. Hoy decíamos, Nacho, 6 o 13 de abril es lo que se maneja con posibilidad de postergación. 13 de abril y la otra posibilidad es 20, teniendo en cuenta que el 20 se empezarían a ver los resultados de esta cuarentena. Claro. ¿Cuánto banca económicamente el país, Gustavo, digamos, esta fecha, 6, 13, 20 de abril? Bueno, vos sabés que, si está el cuadro disponible, el JP Morgan hizo un estudio para Estados Unidos, poniendo, ahí está, ¿no? Ahí está. Esto es allá, en una economía mucho más robusta que la nuestra, etcétera, medido en días. Entonces te pone, el sector más vulnerable sería el de abajo, restaurante, gastronomía, 16 días. 16 días. Dice, con confinamiento, siempre aclaro, allá 16 días.Í hay un parecido con lo que pasa en Argentina. El restaurante no tiene clientes, no vende, pero además pensemos el mozo. El mozo de un restaurante gana más de propina que de sueldo. Sin duda. Ergo no tiene ingresos. Es muy interesante esto que planteas. El sector que más golpeas es el gastronómico. El gastronómico. Bueno, todo lo que es reparaciones, la economía informal sería eso en Argentina. El jardinero, el plomero, el carpintero, etcétera. Eso impacta. En la punta, el más resistente allá es el sector inmobiliario. Acá ya está hecho percha porque venimos de 2 años de una recesión machaza. Pero ¿y cuál es otro resistente? Servicios tecnológicos. Tenés la posibilidad de trabajar a distancia. Todo lo que es el uso de los soportes informáticos que hay otras profesiones que naturalmente no lo tienen.
Digamos, hay personas que tienen que ir a prestar el trabajo, otras no. Pero lo interesante es que en realidad esos días que vos ves ahí, Luis, son días que dependerán de qué medidas vos vayas acompañando. Pero acá tenés mes y medio, 47 el sector días. más... Pensá en el sector inmobiliario de Estados Unidos. Por eso el más pienso, fuerte. digo, fíjate que no es tanto tiempo, son 45 días apenas. No, exactamente. Un mes los servicios tecnológicos, los servicios profesionales 33, qué sé yo, las pequeñas empresas, las pymes 27 en Estados Unidos. En Estados Unidos. Por eso es tan importante algunas de las medidas que se anunciaron ayer, hoy, que vuelva el clearing, la posibilidad de los cheques y que además los bancos te cubran el descubierto de manera inmediata. Están haciendo eso ¿por qué? Primero para que no se termine de destrozar la cadena de pagos. Y la otra medida importante que toma el Banco Central, dando la instrucción a los bancos, es decir, cubran y den la posibilidad a las empresas que paguen los sueldos. Pagar sueldos. Que paguen los sueldos. Hoy la gran preocupación de las empresas es pagar los sueldos. Y seguramente van a venir otros reclamos, porque hay muchos pymes que te dicen, che, pero a mí me sigue llegando la ley. Yo tengo que pagar, por ejemplo, anticipo de ganancia del 2021. Pero imagina, estoy pensando con este cuadro interesantísimo que está planteando Marangoni de los Estados Unidos, pienso en la provincia de Buenos Aires, una realidad totalmente distinta donde hay gente que no solo no tiene respaldo, está en negro, Sergio, digo, vive el día a día. Mucha economía informal. Claro, vive el día a día. Muchísima economía informal. Luis, te digo para mí cuál es Mariano, la fecha clave. 1 de abril, 1 de mayo. Es decir, todo el mundo que tiene que pagar sueldos, está pensando, se nos cortó el ingreso. ¿Qué tengo que pagar? Expensas, sueldo, impuestos. ¿Qué hago? Entonces acá es el gran tema. Uno por ahí tiene un ahorro, guardó, bueno, sobrevivimos a abril, seguimos a abril sin cobrar un peso. Y llegamos a mayo ya. ¿Y ahí quién? De vuelta. Y ahí de nuevo, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Sí, la velocidad es más importante que la precisión en materia económica, no hablo de materia médica. ¿Por qué? La gente que está viendo el programa no lo ve, pero yo veo un matafuego, veo un plano que dice cómo salir de aquí en caso de incendio. Para esto no hay plano, ni matafuego, ni caso de incendio. Lo tenés que armar sobre la marcha. Ahora, lo que no cabe duda es que la velocidad es fundamental. Las empresas necesitan pagar los sueldos esta semana. Sí, y por eso lo tanto, las medidas que toma el Central las tienen que implementar rapidísimo. Pero me parece, corregime, que está tomando buenas medidas el gobierno y rápidamente, incluso recurriendo a instrumentos que muchas veces son cuestionados, como el DNU, va a salir, no se firma esta noche. Probablemente, la información que tenemos es que probablemente mañana se firme por DNU y es absolutamente constitucional, pues estamos de verdad en situación de emergencia, no legisla nada penal, no inventa ningún tributo. El congelamiento de los alquileres, la imposibilidad del desalojo y el congelamiento del tema de las ejecuciones hipotecaria. Es muy importante. Es muy fundamental. Por eso digo, algunos a veces hacen observación y dicen, bueno, pero esto tiene un matiz. Te digo, mirá, precisión y velocidad sería lo ideal, pero en estas circunstancias privilegia en lo económico la velocidad porque hay gente que realmente depende en cobrar mañana o no y eso le determina un montón de esto, ¿no? Que decía el DNU, ¿no? Sí, exactamente, Luis. Va a salir en las próximas horas ese DNU, prevé el congelamiento de los alquileres, también muy importante, de los desalojos, no se hacen desalojos ni se ejecutan hipotecas. Y un DNU que sí va a salir mañana tiene que ver con un refuerzo por abril, mayo, junio y julio para los trabajadores de la salud. 5.000 pesos adicionales. Bien, quiero preguntarle a Javier porque hay liberación de fondos que ha hecho el gobierno para obras sociales, pero una consulta que me llega, me parece muy interesante para Fernán Quirós, muy específica y muy concreta. Hay 2 personas en la misma casa. Las 2 se contagian, como Macarena. No sé si la pregunta es pertinente. ¿Aumentan la carga viral, la virulencia de la enfermedad o no? No, de ninguna manera aumenta, es exactamente lo mismo. Pero si pudiera agregar lo que estaban diciendo que es tan importante, ¿no? La complejidad del impacto social y económico de esta pandemia todavía no la conocemos. Pero decididamente las medidas de gobierno no van a ser suficientes para contener la problemática social. Y ahí yo quiero decir a todo el mundo, todos tenemos que hacer algo en esta oportunidad para acompañar a la sociedad. Y los que más tenemos, somos los que más tenemos que hacerlo. Sí, totalmente. Porque aparte digo, ahí me imagino, bueno, en tu caso no sos el ministro de la Nación, pero debe haber una pelea entre Ginés, una pelea, quiero decir, Ginés diciendo necesito esto y Guzmán diciendo necesito, debe ser como una tensión para la que haya que resolver, ¿no? Tensión naturalmente hay, pero yo pelea no he visto en ningún ámbito de los gobiernos. No, porque es importante, es el nivel de cooperación y de colaboración que hay entre los ministros de la Nación, los ministros de la provincia, los ministros de la ciudad, es nunca visto, al menos en mi vida, en la Argentina. ¿Liberaron fondos para obras sociales, Javi, no es cierto? Sí, liberaron a través de la prórroga de un decreto que había dictado Macri el año pasado
pasado liberaron... Ahí lo tenemos. Exactamente, liberaron cerca de... 7.000 millones para preparar a las obras sociales, exactamente, destinados básicamente a los sanatorios y a la hotelería de los sindicatos, que es lo que la CGT y varios gremios han ofrecido al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, al gobierno de la provincia, a intendencias, poner a disposición para sumar camas, terapia intensiva y en algunos casos, en el caso de los hoteles, para sumar camas para aislamiento, no para casos de urgencia, y que estén a disposición para tratar de juntar más oferta hotelera de camas para la pandemia. Y ahí estás viendo entre 3.000 y 4.500 camas. Eso es lo que se calcula que van a poder sumar, y lo que se está estableciendo es trabajar rápidamente en consonancia con el sector público para ver de qué forma esto se instrumenta lo más rápidamente posible. Sergio, digo, de tu experiencia como militar, ¿alcanza lo que hay, la estructura sanitaria? No, nada alcanza, claro, o sea, todo depende de cómo se vayan desarrollando los casos en el tiempo. Cuanto más lo podamos estirar, como bien decía recién Marangoni, mucho mejor va a poder sostenerlo el sistema de salud. Sobre todo un sistema de salud que viene muy golpeado en los últimos años, porque además de la crisis sanitaria, estamos atravesando por una crisis social. Esto no solamente pone en crisis el sistema sanitario, sino fundamentalmente el sistema, la crisis social, y por eso el gobierno está actuando casi por reflejo en sostener todas estas medidas para que esa crisis social se pueda seguir conteniendo. Viste que nosotros los periodistas y algunos médicos también usamos una expresión que estamos en guerra. Se lo pregunto a un militar, ¿estamos en guerra? Sí, claro, estamos en guerra con un enemigo muy potente que tiene la capacidad, aparte tiene una capacidad táctica preferencial, porque desde lo táctico el que elige el enemigo, el que elige el lugar y el que elige el tiempo tiene una mayor ventaja táctica. El virus nos eligió a nosotros y va a ser el virus que decida cuándo nos va a contagiar y dónde nos va a contagiar. Lo único que podemos manejar nosotros es la capacidad de reserva del virus, que somos nosotros mismos. Nosotros podemos aislarnos y cortarle la capacidad de reserva que tiene el virus, que de lo táctico es la mejor manera de neutralizar al enemigo. Y en esto de la táctica, para seguir con esta metáfora, ¿qué conspira más, el miedo de una sociedad o la desorganización de la sociedad? El miedo paraliza, la desorganización se puede organizar. Yo me quedo con la desorganización y no con el miedo. O sea, a la organización la encauzás. A la desorganización con pasión se organiza. El miedo paraliza. ¿Y hoy vos qué notás en la provincia? Que hay una gran necesidad de organización, pero que hay una gran vocación para poner esa desorganización en un camino que cuando llegue esta crisis nos encuentre de la mejor manera posible parado. Hablale al ciudadano que te está viendo acá, digo, no solo el de tu provincia, donde vos ejercés tu función, que tiene duda, que todavía está viendo y que no, y que se exagera y que yo necesito. Hablale a esa persona. Bueno, que primero que tiene que confiar en las medidas que se están tomando. Tiene que confiar por sobre todas las cosas en el gobernador, que está haciendo todo lo posible, no solamente para conseguir camas, sino para generar los espacios junto a los intendentes para que esos grupos vulnerables puedan transitar estos periodos de la mejor manera posible, lejos o distanciados de aquellos casos de contagio, que está trabajando permanentemente para asistir a esa fuerza productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, que son sus industrias, la industria manufacturera, que permanentemente está trabajando justo a todo su equipo económico para ir generando las medidas para poder sostener en el tiempo esta crisis sanitaria, social y económica. Después vamos a hablar con el doctor Quirós de todas esas dudas que hay. Sabes que tenemos una línea telefónica y estallaron, pero digo, las vamos a repetir, dame un segundo. La consigna es clara, yo me quedo en casa, cuidarnos es cuidar a los demás, y también tu oportunidad para mostrar tu talento. Podés cantar, bailar, hacer magia o lo que vos quieras. Contanos, negro. Así es, Luis, mándanos tu video de 15 segundos al 11 7008 0000, hashtag yo me quedo en casa. ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Mucho. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente cada 2 horas durante 30 segundos, o sea,
cantando un feliz cumpleaños 2 veces. Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo descartable o, como siempre, el pliegue del codo para cubrirte la nariz. Acordate también que tenés que evitar tocarte los ojos, la nariz, la boca y la cara. Evita darte besos y saludos de manos también, y mantener la distancia con la otra persona de 2 metros. Todo esto podés hacer. Coronavirus, cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Un cable a tierra en esta cuarentena, cocinar. En este caso, tarta de jamón y queso. Es una especialidad que tengo yo. Por supuesto que hay que quedarse en casa. Doctor Quiroz, algunas prevenciones básicas. Ropas, cuando vuelvo de casa con la ropa. Bueno, eso es un cuidado general para cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Siempre es recomendable cuando llega a la casa sacarse los zapatos en la puerta. Si tiene algún sobre todo, alguna cosa que esté por arriba, siempre sacarlo y dejarlo allí porque es lo que arrastra la mayoría de los germes. Y el resto de la ropa se puede manejar con toda tranquilidad. Limpiarse las manos al entrar a la casa siempre es muy recomendable. Tener al lado de la puerta o el acceso al agua y el jabón o el acceso al alcohol gel. Lavandina, ¿qué proporción sobre el agua? Eso es 1 en 1000. Eso significa que para 1 litro de lavandina son 20 gotitos o una cuchara sopera de lavandina. ¿Y el alcohol? El alcohol líquido. ¿El alcohol líquido lo diluyo o no? El alcohol siempre es mejor al 70%, porque digamos el alcohol que se usa en los hospitales, ese típico alcohol del 96, se seca muy rápido, irrita la piel y lastima, con lo cual hay que diluirlo al 70%. Pequeña pausa y hablo con el doctor Berni. Hola, soy el Mono de Capanga. En esta cuarentena desarrollé un talento especial oculto, que era cómo desarmar los espirales sin romperlos. Era así de fácil, mirá. ¿Viste? Y de paso, nos cuidamos contra el dengue. Yo me quedo en casa. Sergio, recomendación final, 20 segundos para la ciudadanía. Por sobre todas las cosas, para el ciudadano bonaerense de nuestra provincia, que hay un gobierno de la provincia que está trabajando mañana, tarde y noche para cuidarlo. Pero para que eso sirva, necesitamos que todos ustedes se queden en su casa. Nada menos. Gracias a todos, gracias a mis compañeros. Estos animales, nos vemos mañana. Soy Luis Novarecio.